Revelado el escalofriante miedo que embrujó a Roma y su siniestro enemigo prohibido. Era una noche fría en Roma. La luna llena proyectaba sombras largas y retorcidas sobre las calles empedradas. Valeria se preparaba para salir a su turno de enfermera en el hospital, sin imaginar que esta sería la noche que cambiaría su vida. Justo cuando estaba por conducir, su teléfono sonó. Un número desconocido, una corazonada extraña, pero la madre siempre estaba alerta, así que contestó. Del otro lado, una voz temblorosa le advirtió: «Cuidado, Valeria, hay un ser oscuro que vigila su hogar». Al principio pensó que era una broma de mal gusto, quizás una broma pesada de algún compañero, pero la inquietud se apoderó de ella. ¿Qué era eso de la oscuridad? Los días transcurrieron entre el esfuerzo agotador en el hospital y el cariño hacia su pequeña Lucía. Sin embargo, la inquietante advertencia comenzó a corroer su mente. Una tarde, Valeria regresó del trabajo agotada, solo para encontrar un silencio abrumador en su vecindario. Las risas de los niños habían cesado y las ventanas, usualmente iluminadas, estaban a oscuras. El corazón de Valeria palpitaba más rápido. Había rumores sobre la figura oscura que rondaba a los vecinos, pero nadie se atrevía a hablar con la policía. Todos tenían miedo. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda cuando se enteró de la desaparición de su vecino, el amable señor Marco. Su ausencia era un eco perturbador que resonaba en su mente. Era de noche, las sombras parecían vivir y moverse. Valeria observó cómo una sombra se deslizó entre los árboles del parque cercano. Le temblaron las manos al entrar a su casa. Lucía estaba dormida, ajena a los miedos que atormentaban a su madre. Intentó distraerse, pero cada pequeño ruido la sobresaltaba. La figura oscura parecía observarla, seguirla en cada rincón. La paranoia creció. Tal vez aquella llamada no era una broma, tal vez había algo más. Cada teléfono sonando, cada murmullo en la calle, la mantenía alerta como un animal acorralado. En su desesperación, investigó la historia del barrio y descubrió una leyenda local, un espíritu vengativo que se alimentaba del miedo. Cuentos de antiguas traiciones que resonaban en su mente, imágenes de sombras danzantes y ecos de risas perdidas invadieron su mente. Era como si la figura oscura estuviera jugando con ella, intensificando su paranoia y dolor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche particularmente siniestra decidió enfrentar su miedo. Con un par de linternas y valor entre sus manos, se dirigió al oscuro edificio abandonado del barrio, donde se decía que la figura había sido vista por última vez. Cada paso resonaba en sus oídos, cada sombra se convertía en un monstruo. En el corazón del edificio, el recuerdo de su hermano desaparecido la perseguía. Fue entonces, en la penumbra, que una figura emergió. Alguien que nunca imaginó que podría estar detrás del terror. Con un grito apenas ahogado, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el misterio, sino el horror familiar que había estado acechando en las sombras. Las paredes crujían, el terror crudo se apoderaba de ella. La pregunta escalofriante se apoderaba de su mente.
¿Quién era realmente el monstruo que acechaba en la oscuridad? La vida de Lucía pendía de un hilo, y lo que sucediera a continuación determinaría si Valeria podía convertirse en heroína o si sería otro nombre en el oscuro relato del terror que había envuelto a Roma. La figura permanecía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Valeria, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. La linterna parpadeaba, proyectando luces y sombras que convertían la escena en un juego macabro. Valeria, con el corazón acelerado, retrocedió un paso, pero la curiosidad la mantenía anclada al suelo. ¿Quién era aquel ser? De pronto, la voz de su hermano resonó en su mente, recordando su última noche juntos, sus risas y su abrazo cálido. La figura dio un paso hacia adelante, y con él un murmullo helado recorrió el aire. Se le heló la sangre. El eco de las risas de los niños que antes llenaban el barrio se convirtió en un lamento. Todo lo que una vez había sido alegre, ahora era una trampa mortal. La figura oscura levantó una mano, y Valeria sintió que el aire se volvía espeso, casi palpable. «¿Por qué has venido aquí, Valeria?», preguntó la figura con una voz que vibraba como el cristal agrietado, resonando en sus oídos y llenando un pasillo oscuro cálido. El aliento le falló mientras su mente intentaba encontrar una respuesta. «¿Qué quieres de mí?», logró pronunciar entre susurros temerosos. La figura se rió, haciendo eco en los rincones del edificio, como si se burlara de su angustia. Valeria sintió que las paredes comenzaban a encogerse, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran a su alrededor. Trató de recordar cada palabra de la leyenda que había leído, ansiando hallar una solución, una forma de derrotar a este ser que había destrozado su mundo. Reculó un paso más, y el eco de su movimiento fue absorbido por el silencio mortal. La figura se acercó con determinación, y Valeria, en un destello de lucidez, iluminó su rostro. Allí, en la penumbra, reconoció una mueca distorsionada que parecía una mezcla de horror y desesperación. Con una claridad aterradora, se dio cuenta de que la oscuridad no solo acechaba su hogar, sino que había devorado a aquellos que sucedieron antes de ella. Abrumada por el terror, dio la vuelta y empezó a correr hacia la salida, sintiendo cada latido como un tambor hiriente en su pecho. A sus espaldas sentía la presencia creciente, cada paso más cerca, cada respiración más opresiva. ¿Podía escapar de lo ineludible? La estrecha escalera se sentía como una trampa. En su mente, la imagen de Lucía la empujaba a seguir adelante, a no volver la vista atrás. Finalmente, desembocó en la calle, el aire frío la golpeó y la llenó de una calidez momentánea, pero, al girar en busca de un lugar seguro, se enfrentó a un panorama desgarrador. Los rostros de sus vecinos estaban allí, todos ellos mirándola con ojos vacíos, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. «¡Ayuda!», gritó, pero el grito se ahogó en el aire helado que vibraba con un eco retumbante. La figura de sombra se acercaba y en su mano, ahora visible, sostenía una pequeña muñeca, una muñeca que pertenecía a Lucía. La desesperación se convirtió en terror absoluto. Valeria entendió que no solo estaba en juego su vida, sino la de su hija. Tenía que regresar al edificio, enfrentarse a ese horror, descubrir la verdad detrás de aquella maldición. Mientras corría, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría deshacer el hilo de la oscuridad que atrapaba a su familia? El destino de Lucía y su futuro colgaban de un hilo, y Valeria sabía que debía actuar rápido. El último grito de las sombras resonaba en su mente, antes que todo se quedara en un silencio sepulcral. La próxima movida sería crucial. La confrontación estaba al caer,
pero ella estaba realmente lista para conocer el oscuro secreto que encerraba su hogar. La noche aplastaba a Valeria como una losa. Volvió sobre sus pasos, cada uno más desafiante que el anterior. La figura oscura la aguardaba, taladrando su mente con ojos vacíos que prometían el deshacimiento de su alma. Se sentía muy pequeña al cruzar de nuevo el umbral del edificio, el aire denso, como si las paredes resintieran la desesperación que había cruzado a su alrededor. El pasillo estaba cubierto de sombras danzantes, susurros apenas audibles que parecían emanar de cada grieta en las paredes, como si los rostros de aquellos que una vez llamaron hogar estuvieran clamando por socorro. «Debes ser valiente», se repetía a sí misma. Recordó a Lucía, su pequeña, perdida en este torbellino de oscuros recuerdos. Pero sobre todo recordó la muñeca de su hija que ahora estaba en poder del monstruo. Un retazo de esperanza, aunque tenue, la empujaba hacia adelante. Avanzó con cautela, cada crujido del piso resonando como un grito. Se acercó a la puerta que antes había abierto con ilusión y ahora sentía como un umbral hacia el infierno. Al cruzar el umbral, un frío penetrante la envolvió, como si el lugar mismo la reconociera. La figura seguía allí, más clara ahora, despojada de los matices de la sombra. Las facciones retorcidas se hicieron aún más nítidas, un rostro grotesco que desdibujaba lo humano, pero en sus ojos había un retazo de familiaridad que hizo que Valeria se detuviera en seco. Era como ver el reflejo de su miedo. «¿Qué eres?», le preguntó con la voz entrecortada, repitiendo las palabras de su propia pesadilla. «Soy lo que has despertado», respondió la criatura, y su voz parecía emanar de cada rincón del edificio. «Soy el eco de aquellos que te precedieron y de aquellos que tú misma has olvidado». Valeria sintió cómo su sangre se helaba en sus venas. Cada paso que había dado, cada decisión tomada, la había llevado a este punto. La figura levantó la muñeca, que ahora parecía más desvenjillada y sucia, como si estuviera empapada en lágrimas de años. «Tu hija me pertenece tanto como este lugar. Su risa la llama, y yo me alimento de su incertidumbre». Valeria sintió cómo su sangre se helaba en sus venas. Cada paso que había dado, cada decisión tomada, la había llevado a este punto. La figura levantó la muñeca, que ahora parecía más desvenjillada y sucia, como si estuviera empapada en lágrimas de años. «Tu hija me pertenece tanto como este lugar. Su risa la llama, y yo me alimento de su incertidumbre». El horror la atravesó como un puñal, y Valeria recordó a Lucía jugando, su risa como un canto de sirena en la distancia. «No, no te la llevarás», gritó, aunque la duda retorcía su estómago. ¿Qué podía hacer para protegerla? La figura avanzó, y las sombras del entorno se sintieron más vivas. «Tu miedo es el ancla. Cada víctima que llego a llevar se convierte en parte de mí, y cuando tú sientas el terror suficiente, ella se volverá a perder en esta oscuridad». Valeria apretó los puños, su determinación encendiéndose. Recordó la leyenda sobre el espíritu que nunca podía ser saciado, siempre reclamando más. «Entonces no te daré lo que quieres. Si debes alimentarte de mi miedo, tendrás que enfrentar algo más grande». La figura se detuvo, y por un breve instante el silencio pareció devastador. Valeria tomó una bocanada de aire, sintiendo que las murallas temblaban. Sin embargo, a su alrededor, el ambiente empezó a cambiar.
Las sombras comenzaron a replegarse, como si una fuerza invisible las empujara. Una luz empezaba a abrirse camino, una luz que surgía desde el fondo de sus recuerdos, desde el amor que sentía por Lucía. «¿Qué has hecho?», la figura preguntó, con un temor que por un momento recordó la humanidad. «No lo sé, pero tú no harás lo que quieras», respondió Valeria, y el aire vibró con su desafío. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a resplandecer en su corazón, una fría risa resonó desde las profundidades del edificio. «Esto apenas comienza, Valeria». Las paredes temblaron y la oscuridad empezó a girar a su alrededor, tragando la luz y transformando el espacio en un laberinto. Valeria sintió que sus pies flaqueaban y la voz de Lucía pareció llamar desde el eco distante: «Mamá». El terror se desató y la pregunta quedó flotando en la negrura. ¿Podría Valeria enfrentar la verdadera esencia del miedo y liberar a su hija, o sucumbiría como los demás? La batalla final estaba muy lejos de concluir. Valeria parpadeó, tratando de encapsular la luz que aún quedaba en su ser. El eco de la risa resonaba por todo el edificio, agrandándose, multiplicándose, hasta que parecía que toda la oscuridad se reía junto con la figura. Cazadora y presa a la vez, su mente se tambaleaba entre el recuerdo de Lucía y la sombría presencia que la rodeaba. «¿Dónde estás, pequeña?», susurró, su voz firme aunque temblorosa. Se aferró a la esperanza, pero, con cada segundo que pasaba, la oscuridad aplastante la empujaba hacia el abismo. Una sacudida la hizo tambalear, el suelo vibró como si el edificio estuviera vivo, dejando claro que el desafío había sido lanzado. Valeria notó que las sombras se retorcían, tomando formas grotescas que parecían querer alcanzarla, devorar su esencia. Su linterna iluminaba figuras que parecían ser cuerpos enredados en un tormento eterno, pálidos y deshechos. «Valeria», pronunció la figura, con una voz grotescamente familiar. Imitaba el tono de Lucía, y eso hizo que su corazón se detuviera un instante. Cobranza en el juego de la criatura, se sintió atrapada entre la realidad y el horror. «Esta vez no volverás a perderla», prometió, al mismo tiempo que el eco de su nombre retumbaba entre las paredes, envolviendo su mente. Dio un paso atrás, anhelando alejarse de lo que parecía ser una trampa sin salida. La luz de la linterna tembló al ritmo de su corazón, mientras la figura avanzaba lentamente, disfrutando de su angustia. «Lo que has despertado es más que un simple miedo, es una herencia», dijo, y sus palabras carcomían su voluntad. Valeria no entendía. De repente sintió un tirón en su pecho, como si sus recuerdos se desgarraran. La muñeca de Lucía, el eco de su risa, cada momento fugaz que habían compartido, se unieron en una anomalía dolorosa. La criatura parecía alimentarse de su angustia, de sus inseguridades. Un desgarrador dolor la atravesó, asomando a la superficie todas las veces que había temido no ser suficiente. «Los inocentes son siempre los primeros en caer», murmuró la figura, inclinando la cabeza. «Deberías saberlo mejor. ¿No es esa la razón por la que estás aquí? Proteger a Lucía, pero ya no queda mucho tiempo». Un escalofrío recorrió su espalda, y la memoria de su hija pareció relegarse al olvido en ese preciso instante.
Valeria sintió que se le escapaba su fortaleza. ¡Basta!, gritó, su voz resonando como un faro en la tormenta. No me quitarás mi amor, no me quitarás lo que es mío. El amor por Lucía se convirtió en su única arma, una chispa de luz que la figura trató de extinguir. Y entonces, en un destello de claridad, comprendió que su miedo podía darle poder. En medio de la oscuridad, con las sombras acechando, sintió que ese terror que la había mantenido cautiva era, a su vez, el camino hacia su liberación. Las puertas de su mente se abrieron, un torrente de recuerdos fluyó, y el amor de Lucía se convirtió en la fuerza que necesitaba. Sin embargo, en ese momento de revelación, la figura se regocijó, una risa sardónica brotó de su boca. ¿Crees que el amor es suficiente, Valeria? ¿Crees que puedes desafiarme? Esto es solo el comienzo, y más allá, lo que encontrarás es aún más profundo y oscuro. La risa resonó de nuevo, como un tambor que guiaba a la locura, y las paredes comenzaron a cerrarse. Con cada respiración, Valeria luchó por mantener su enfoque, pero sentía que el tiempo se deslizaba de sus manos mientras el horror se intensificaba. Tu hija pagará el precio, susurró la criatura, su rostro deformándose aún más, moviéndose entre la penumbra como un espectro implacable. El juego apenas comienza. El suelo vibró de nuevo, y un grito ensordecedor luchó por salir de la garganta de Valeria, pero la hacía eco en la negrura, y justo en ese instante un nuevo terror se gestaba en su interior. En el intento de salvar a su hijo, ¿habría despertado algo aún más antiguo y malvado? ¿Podría realmente escapar o perdería a Lucía para siempre? Y en medio del caos, la brillante luz que había fomentado comenzó a apagarse lentamente, como si el mismo aire la devorara. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Valeria sintió un frío helado calar hasta sus huesos. La risa de la figura se tornó en un susurro casi inaudible, rasgando el silencio de la habitación como un hilo conductor en una música ominosa. La vibración del suelo se intensificó, como si el propio edificio estuviera temblando en anticipación de un horror aún mayor. Cada respiración de Valeria se convertía en un eco retumbando dentro de su mente, con la sensación de que el aire se volvía más pesado. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, cada sombra cobrando forma, cada rincón oscuro una posible salida. En su mente una lucha interna se libraba, aferrarse a la luz de Lucía o dejarse llevar por el abismo del terror. Clavada en su lugar, miró hacia la figura voraz, sus ojos tan profundamente oscuros como un pozo sin fondo. ¿Dónde estás, fuerza?, murmuró Valeria, incapaz de sostener la mirada mucho más tiempo. La respuesta de la figura fue una carcajada, como si la desesperanza fuera su mayor deleite. Este lugar tiene hambre de tristeza, de angustia y sobre todo necesita más de ti. La voz serpenteó en su mente como un susurro malvado. Valeria se sacudió, recuperando el control momentáneamente. Debía pensar en Lucía, en su sonrisa brillante como una estrella en la noche más oscura.
Sin embargo, el miedo la mantenía atrapada. La figura parecía alimentarse de su ansiedad, intensificando su propia agonía. Lucía. ¡Lucía!, gritó, alzando la linterna, enfocándola en el corazón de la sombra. La luz chisporroteó, titilando entre las sombras que danzaban grotescamente a su alrededor. En ese instante tuvo una visión fugaz de su hija recibiéndola con los brazos abiertos. Era una visión breve, como un sueño, pero le dio fuerza. Retomando valor, Valeria se lanzó hacia adelante, iluminando la figura que la acechaba. Para su sorpresa, vio cómo las sombras se retrocedían, momentáneamente dañadas por su luz. Pero la risa resonó nuevamente, llena de una risa desafiante. ¿Crees que puedes escapar tan fácilmente? ¿Esto no ha hecho más que comenzar? La sensación de que algo estaba cambiando invadió la atmósfera. De repente, la figura se desvaneció en un humo denso y negro, dejando tras de sí una estela de desesperación. Valeria respiró hondo, sintiendo que aún tenía una oportunidad. Cada segundo contaba. Pero en su interior, la voz de la criatura seguía resonando. Tu amor es solo un susurro, y se desvanecerá. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si el miedo se hubiera manifestado físicamente. «Espero que seas rápida, Valeria», susurró la entidad, y su voz se transformó en un coro, un eco incesante de sus temores. «La tierra quiere más, y ya no te pertenece solo a ti». Valeria sintió la presión sobre su pecho, y en un arrebato de desesperación corrió hacia el pasillo. La linterna la guiaba, oscilando como la llama de su esperanza. Pero el suelo se convencía del desespero, temblando y reclamando atención. «Si te detienes, será el final». Sus palabras eran un veneno, impregnándose en su mente. Cada paso la acercaba más al epicentro de la oscuridad. ¿Dónde estaba Lucía? Esa pregunta abierta la guiaba, pero también la traicionaba. El terror la empujaba hacia adelante, mientras las sombras se enredaban en sus pies, atrapándola. Fue entonces cuando una puerta que no había notado antes se delineó ante ella. Una puerta vieja que parecía susurrar secretos y promesas. Valeria dudó. ¿Debería entrar? ¿Sería esa la salida o una trampa más del horror que enfrentaba? Se giró detrás de ella. La figura no había desaparecido, solo se movía en la penumbra, dispuesta a hacer su jugada final. «Tu elección determinará el destino de Lucía», le grita, con una sonrisa burlona, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida, acercándose con sus garras cada vez más amenazantes. Valeria dio un paso hacia la puerta, su corazón latía con fuerza. Cada golpe un eco de la desesperación y la esperanza. ¿Sería capaz de abrirla y descubrir la verdad que necesitaba, o permanecería atrapada en el miedo que la había perseguido tanto tiempo? El tiempo se había detenido, el aire se volvió pesado y su decisión se sentía inminente. Tendría que elegir, y en esa elección se definiría no solo su destino, sino el de su pequeña. ¿Abriría la puerta o se quedaría atrapada en la oscuridad que la rodeaba? La figura sonreía y el silencio resonaba en sus oídos. Lo que vendría después sería indescriptible. Valeria sintió que el tiempo se estiraba, como un chicle que no podía romperse. La figura detrás de ella, en las sombras, parecía crecer aún más al esperar su decisión. Cada uno de sus temores saltaba a la superficie, danzando a su alrededor como un coro siniestro, acentuando sus dudas. «¿Qué harás?», resonó la voz burlona, tejida con la negrura misma. «¿Vas a abrir la puerta y arriesgarlo todo?
O quizás prefieres dejar que la oscuridad se lleve a tu amada Lucía. El eco de sus palabras la atravesó, y Valeria se descubrió atrapada entre la desesperación y la determinación. Esa puerta, cohibida por el polvo y el silencio, parecía emanar un aura extraña. Un suave zumbido vibraba a través de su superficie, como si, en su interior, un secreto profundo gritara por ser liberado. Pero, ¿sería una salida o una trampa? Se obligó a respirar. Piensa en Lucía. Con un gesto decididamente firme, su mano se acercó a la manija, sintiendo el frío metal que parecía vibrar con su propia ansiedad. La figura, no muy lejos, fijó su mirada en ella, observando cada movimiento, con un deleite casi palpable. Valeria sintió como si esos ojos profundos le traspasaran la piel, escaneando su alma, buscando su esencia. «¡Hazlo!», una voz interior le gritaba, pero el miedo era un monstruo que no se dejaba vencer. La presión en su pecho se intensificó y el susurro de la criatura comenzó a zumbar en su mente, cada palabra formulando un veneno para su corazón. «¡Cállate!», gritó Valeria, asustando incluso a sus propios pensamientos. Era un grito de desafío, un grito de madre. Sentía que en ese momento la sombra se detenía, aunque fugazmente, como si no esperara esa respuesta. Ella tomó una decisión. Con un movimiento abrupto, giró la manija y empujó la puerta. Esta chirrió ominosamente, revelando un pasillo oscuro y desolado que parecía interminable. Sin vacilar, Valeria entró. El aire se tornó más denso, como un líquido gélido en sus pulmones. A medida que avanzaba, un escalofrío recorría su cuerpo. Las paredes susurraban, parecían hablarle, deslizando palabras inaudibles que colisionaban con su cordura. De repente se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies estaba cubierto de rostros. Rostros antiguos, perdidos y torturados. Sus ojos se abrían en llamas, atrapados en un instante de terror eterno. Valeria se detuvo, su corazón golpeando con tanta fuerza que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. La figura brilló en la penumbra detrás de ella, sus ojos fijos en los rostros en el suelo. ¿Los ves? Ellos también hicieron elecciones, y mira dónde acabaron. A cada paso que daba, los rostros parecían gritar, una sinfonía de agonía y advertencia. La desesperación amenazaba con arrastrarla, y ella se forzó a pensar en Lucía, en su risa, en el color vibrante de su cabello. La visión de su hija se convertía en un faro en medio de la tormenta de terror que la rodeaba. Y entonces un nuevo sonido rompió el eco de gritos. Un suave llanto, un lamento quebrado que resonaba a través del pasillo. Valeria volvió la vista, buscando el origen. «¡Lucía! ¿Eres tú?». Su voz se deslizó entre los ecos, pero solo obtuvo silencio a cambio. Pese al terror, siguió adelante. Pero cada vez que giraba, parecía perderse más en la penumbra que se expandía. La figura estaba detrás de ella y se sentía cada vez más cercana, cada paso retumbando como un latido ominoso contra su determinación. Valeria respiraba entrecortadamente, sintiendo que el horror se cernía sobre ella.
Determinada, avanzó, buscando la fuente del llanto, mientras la sombra detrás de ella, cada vez más insistente, oía su voz burlona. Tu amor no puede salvarte. Estás condenada, y Lucía aún está aquí. Pero, ¿podrás encontrarla antes de que la oscura verdad te consuma? Valeria se detuvo un momento. A su lado, las sombras tomaron forma, se expandieron y encarnaron más rostros angustiados. ¿Qué quieres de mí?, exigió, su voz resonando con la furia maternal. La respuesta llegó en un susurro helado. Solo lo que ya sabes. ¿No deseas conocer el precio del amor? Fue entonces cuando una nueva puerta se materializó ante ella en la penumbra, más imponente que la anterior, cargada de una energía opresiva. La figura la hizo mirar intensamente. Atrévete a abrirla, Valeria. Solo entonces sabrás si salvarás a tu hija o si todo lo que amas se desvanecerá. El pulso de la oscuridad parecía sincronizarse con su propio corazón, una danza macabra de destino y desesperación. La elección se apretaba de nuevo sobre sus hombros, y al mirar esa puerta, Valeria supo que la verdad de su decisión la llevaría a un nuevo horror o a una esperanza imposible. ¿Tendría el valor suficiente para cruzar el umbral o se convertiría en otra cara más en el suelo de ese pasillo oscuro, condenada a ser un eco olvidado? El llanto se intensificó detrás de la puerta y su corazón latió con fuerza mientras consideraba su próxima movida. El aire se volvió más pesado, como si la atmósfera misma intentara estrangular el valor dentro de Valeria. El llanto se convirtió en un grito desgarrador, y por un instante el miedo la paralizó. La nueva puerta, decorada con marcas extrañas, parecía respirar con un latido propio. Cualquiera en su posición, cualquiera que hubiera sentido ese llamado siniestro, podría haber huido, pero no Valeria, no sin Lucía. Con la mano temblorosa se acercó a la manija. «Voy a salvarte, hija, no hay vuelta atrás», murmuró, casi para convencerse a sí misma. La figura a su espalda se alzó, su sombra se alzó como un manto oscuro, y la voz nuevamente resonó. «Recuerda, el conocimiento nunca llega sin un costo». Valeria giró la manija con resolución y empujó la puerta. Un grito astillado la recibió al cruzar el umbral, y lo que encontró la llenó de horror. Una habitación oscura, iluminada solo por una tenue luz que parecía escapar a su comprensión. El suelo estaba cubierto de espejos, cada uno mostrando reflejos distorsionados de la misma escena. Un tormento, sombras que se retorcían y reían, rostros de aquellos que habían hecho pactos, sus ojos desorbitados, clamando por liberación. «Bienvenida», sonó la voz burlona, reverberando por los espejos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras los rostros la miraban, vacíos y danzantes. La figura se deslizó junto a ella, una sombra familiar. «Estos son los ecos de los pactos que se han hecho aquí. Pero hay uno en particular que debería interesarte, Valeria. ¿Te atreverías a verlo?» Sin poder contenerse, se acercó a un espejo que brillaba con un resplandor azulado. Allí, en la superficie, la imagen de Lucía apareció, atrapada en una celda, sus ojos llenos de terror. «¡Mamá!», gritó la niña, su voz atravesando la distancia como un dardo en el corazón de Valeria. «¡Sácame de aquí!». Lucía, Valeria, extendió su mano hacia el espejo.
El cristal vibró al contacto, creando ondas que distorsionaron la imagen de su hija. A su alrededor, las sombras comenzaron a reír, sus ecos burlándose del dolor que se acumulaba en su pecho. ¿Lo ves, Valeria? Ella está sufriendo. La figura detrás de ella se acercó más, su aliento frío escaneando el nudo de su valentía. Pero hay uno en particular que debería interesarte, Valeria. ¿Te atreverías a verlo? Sin poder contenerse, se acercó a un espejo que brillaba con un resplandor azulado. Allí, en la superficie, la imagen de Lucía apareció, atrapada en una celda, sus ojos llenos de terror. «¡Mamá!», gritó la niña, su voz atravesando la distancia como un dardo en el corazón de Valeria. «¡Lucía!». Valeria extendió su mano hacia el espejo. El cristal vibró al contacto, creando ondas que distorsionaron la imagen de su hija. A su alrededor, las sombras comenzaron a reír, sus ecos burlándose del dolor que se acumulaba en su pecho. «¿Lo ves, Valeria? Ella está sufriendo». La figura detrás de ella se acercó más, su aliento frío escaneando el nudo de su valentía. «¿Qué precio?», exigió Valeria, los dedos temblando contra el frío espejo. «Lo haré, te lo prometo». La figura sonrió, una mueca llena de malicia. A veces, el amor se alimenta de la desesperación. Para liberar a Lucía, deberás entregarle tu luz, tu vida, tu alma. Valeria sintió un golpe en el pecho, como si le arrancaran el aliento. «No, no puedo», se obligó a decir. El llanto de Lucía parecía aumentar, llamándola, desgarrando su corazón. Cada grito era una cadena, atándola más a esa penumbra seductora. «¿Lo ves, Valeria? Ella está sufriendo». La figura detrás de ella se acercó más, su aliento frío escaneando el nudo de su valentía. «Pero hay una manera de salvarla. Solo debes aceptar el precio». «¿Qué precio?», exigió Valeria, los dedos temblando contra el frío espejo. «Lo haré, te lo prometo». La figura sonrió, una mueca llena de malicia. A veces, el amor se alimenta de la desesperación. Para liberar a Lucía, deberás entregarle tu luz, tu vida, tu alma. Valeria sintió un golpe en el pecho, como si le arrancaran el aliento. «No, no puedo», se obligó a decir. El llanto de Lucía parecía aumentar, llamándola, desgarrando su corazón. Cada grito era una cadena, atándola más a esa penumbra seductora. «¿Lo ves, Valeria? Ella está sufriendo». La figura detrás de ella se acercó más, su aliento frío escaneando el nudo de su valentía. «Pero hay una manera de salvarla. Solo debes aceptar el precio». «¿Qué precio?», exigió Valeria, los dedos temblando contra el frío espejo. «Lo haré, te lo prometo». La figura sonrió, una mueca llena de malicia. A veces, el amor se alimenta de la desesperación. Para liberar a Lucía, deberás entregarle tu luz, tu vida, tu alma. Valeria sintió un golpe en el pecho, como si le arrancaran el aliento. «No, no puedo», se obligó a decir. El llanto de Lucía parecía aumentar, llamándola, desgarrando su corazón. Cada grito era una cadena, atándola más a esa penumbra seductora. «Es tu elección, madre», continuó la sombra, «una eternidad de sufrimiento por un momento de alegría, o perder a tu hija por no ser capaz de amar lo suficiente». Desesperada, Valeria miró a su hija.
Un último rayo de esperanza se encendió en su corazón. No, no haré un pacto de oscuridad, nunca. Con una determinación renovada, dio un paso atrás del espejo, y el silencio cayó brevemente. Pero la figura detrás de ella no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Entonces, prepárate para el verdadero precio. Lo que has elegido no se olvidará, y ellos vendrán por ti. Lo que se ha perdido no regresa. El llanto se convirtió en un grito ensordecedor, y Valeria se giró, su rostro reflejando el terror a cada paso. Pero el desasosiego se cernía sobre ella, mientras las sombras comenzaban a moverse, tomando forma, acercándose. La realidad a su alrededor se distorsionó, y justo cuando la oscuridad la atrapó completamente, Valeria escuchó el eco de una advertencia. Recuerda, Valeria, el amor trae luz, pero también atrae a lo que más temes. Y ellos no se detendrán hasta que consigan. El mundo se oscureció y Valeria se preguntó si realmente podría enfrentarse a lo que se avecinaba. ¿Podría salvar a Lucía sin ceder a la oscuridad? La pregunta resonaba en su mente mientras la oscuridad gélida le cerraba el paso, y un miedo nuevo comenzaba a tomar forma. Con un último resplandor de determinación, Valeria se enfrentó a la penumbra. ¿Qué vendrá después? ¿Podrá resistir el tirón de la sombra que busca su alma? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, y la pesadilla solo empezaba a revelar sus fauces. Valeria cerró los ojos por un momento, sintiendo la pesadez del miedo que la envolvía como un sudario. El grito de Lucía seguía resonando en su mente, una melodía de angustia que no la dejaría escapar. La oscuridad la rodeaba, pero aunque las sombras parecían querer devorarla, dentro de ella había un pequeño fuego aún encendido. Esa chispa de esperanza era todo lo que le quedaba, y debía alimentarla. Al abrir los ojos, la habitación parecía haberse transformado. Los espejos, que antes parecían burlones, ahora eran portales que titilaban con un brillo ominoso. Cualquiera de ellos podía ser la llave para liberar a su hija, pero también la puerta a un abismo sin regreso. Valeria buscó en su interior la valentía que le había prometido, y todo lo que encontró fue pánico. Desde las esquinas de su visión, sombras se acercaban, etapas de una danza macabra, dispuestas a reclamarla por sí mismas. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en el vacío. La figura que había estado junto a ella, esa sombra de malicia, rió con una eco sepulcral. «Nada más que lo que ya has ofrecido, Valeria. Tu alma clama a gritos, es como un canto en la oscuridad. Si deseas ver a Lucía, deberás actuar. No quiero nada de ti». A pesar de que su voz sonaba más firme de lo que se sentía, Valeria sabía que la sombra no cejaría en su intento. Las risas se intensificaron, impregnando el aire con un terror palpable. Una de las imágenes de los espejos cobró vida. Valeria se acercó, horrorizada, y vio un reflejo de sí misma, pero con los ojos apagados, como si el alma hubiera sido arrancada de su ser. Eso es lo que aguarda si no decides, madre, una existencia en la que no hay luz, donde solo el eco de una madre distante permanecerá. No puedo dejar que eso suceda. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero su resolución no se desvanecía, al contrario.
Si mi vida te vale tanto, entonces aquí estoy. Dime lo que debo hacer. La sombra se acercó más, el aire a su alrededor se volvió gélido. Los espejos vibraban como si estuvieran vivos, y el grito de su hija se intensificaba, llenando la sala con dolor. ¡Luz! Por favor, no me dejes aquí. Sin poder resistir más, Valeria comenzó a temer por Lucía, y eso la llevó a dar un paso al frente. Está bien, ¿qué debo hacer? Solo debes pronunciar la palabra, y todo estará en tus manos. La figura esbozó una sonrisa cínica mientras se desvanecía momentáneamente. El ambiente cambió. Una especie de paz inquietante llenó el espacio. Valeria, temblando, se plantó firme ante el espejo que mostraba a Lucía. Nunca abandonaré mi amor. Si esto es lo que se requiere, lo haré. La sala pareció cobrar vida a su alrededor, el aire pesado, cargado de sucesos pasados. Y en un susurro, ella pronunció la palabra mortal, una promesa que la ataría para siempre a las sombras. Libérala. La habitación se iluminó de repente, y el silencio era abrumador. Las sombras comenzaron a agitarse, advirtiendo que el precio se había pagado. Un frío intenso recorrió su cuerpo, mientras una figura oscura emergía lentamente del espejo, tomando la forma de Lucía, pero con un destello que no era de vida. Valeria sintió cómo su corazón se atormentaba. ¿Qué has hecho, Lucía? La figura dividida sonrió, pero no con los ojos de su hija. Los huesos de Valeria crujieron al comprender que su amor había sido utilizado, que su sacrificio había alimentado algo más oscuro y prohibido. «Has abierto la puerta de lo irremediable», resonó la voz, y el reflejo se disipó. Valeria cayó de rodillas, atrapada entre la desesperación y el horror. Con lo que le quedaba de fuerza, miró a su alrededor, mientras la sombra oscura adoptaba formas cada vez más grotescas. El precio se había pagado, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba a revelarse. El eco de las sombras prometía que vendrían más. Lucía era solo el principio. La oscuridad siempre buscaba más luz que devorar. «¿Qué haré ahora?», pensó, mientras su angustia crecía, atrapada en un laberinto de horror donde el amor y la desesperación se entrelazaban. Una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrá Valeria salvar a Lucía de lo que ella misma ha creado? La oscuridad parecía reírse, mientras el terror envolvía a madre e hija, ahora más unidas que nunca. La luz del día había desaparecido por completo, y en su lugar un ocaso tenso se cernía sobre la casa. Valeria, aún de rodillas, notó cómo el aire empezaba a moverse, denso y lleno de susurros. Lucía. Su voz temblaba al pronunciar el nombre de su hija, pero la respuesta fue solo un eco sombrío que la rechazaba. «¿Dónde estás?», gritó, desgarrando el silencio. Su corazón latía desbocado mientras luchaba contra la desesperación. A su alrededor, una neblina de sombras comenzaba a materializarse, revelando formas que danzaban, riendo de su sufrimiento. Cada movimiento era como un cuchillo, cortando cada esperanza que le quedaba. «Deja que salga», Valeria suplicó a la figura que la había engañado.
Un destello de luz surgió brevemente, pero se desvaneció tan rápido como llegó, alimentando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras la llamaban con voces familiares, y ella sabía que era solo un truco, una táctica para arrastrarla al abismo. Los espejos vibraban cada vez más, reflejando imágenes de otros momentos, su vida antes de la oscuridad, sonrisas de Lucía, momentos felices. Pero ahora, esos recuerdos solo servían para intensificar su dolor. Se levantó, tambaleándose, y se acercó a uno de los espejos. El reflejo de su propia angustia la miraba fijamente, como si fuera un extraño. El precio que pagaste no solo es tu esperanza, también es tu fuego interior, resonó una voz que parecía provenir de las profundidades mismas de la casa. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió en un murmullo roto, un último intento de rechazar lo que la sombra quería hacer con ella. Tu fe en el amor. No puedes pretender salvar a Lucía si no confías en la luz que aún llevas. Pero puedo mostrártelo a un precio. La figura se materializó de nuevo, alzando su mano, brindándole la opción de la oscuridad. ¿Aceptarás dejarlo ir? ¿Drenarás tu luz para siempre? Valeria sintió que el tiempo se detenía. No, la palabra salió con una convicción renovada. No voy a permitir que me arrebates lo que queda de mí. Pero cuando pronunció esas palabras, un grito desgarrador resonó en su mente. ¡Madre! El eco de Lucía atravesó su ser como una púa de hielo. Sin pensar, Valeria volvió a mirar hacia el espejo, y su reflejo se transformó, mostrando la figura de Lucía arrastrándose desesperada. «Ayúdame», rogó la imagen, «no los dejes ganarse». Con cada segundo que pasaba, la desesperación se transformaba en furia. «Y haré lo que sea necesario», gritó, apretando los puños. La figura oscura se detuvo un momento, perpleja ante el nuevo giro emocional. «Entonces dímelo ya, ¿qué debo hacer para traerla de vuelta y romper este ciclo?» «Entregarte a la oscuridad es lo único que puedes ofrecerme como garantía de tu amor. Pero ten cuidado, porque al hacerlo, tus recuerdos se convertirán en sombras. Nunca podrás volver a ser quien soñaste». Valeria sintió que el vacío se apertrechaba en su interior, pero no había marcha atrás. Se postró frente al espejo, sintiendo que los recuerdos de su hija comenzaban a desvanecerse en su mente. Cada risa y cada abrazo se deslizaban como arena entre sus dedos. «No voy a perderme a mí misma», gritó, y aún así comenzó a comprender que la lucha no terminaba ahí. Este solo era el comienzo de una tormenta. Una sensación fría le recorrió la columna vertebral mientras cerraba los ojos, dispuesta a aceptar el desafío. Pero en el momento en que estaba a punto de ceder, una luz tenue brotó desde su interior, una pequeña chispa que resistía. «Esto no ha acabado», murmuró, advirtiendo que la oscuridad podía haberse reído de ella, pero que también despertaba algo más, algo que había sido enterrado. En ese momento de revelación, una nueva amenaza brilló a su alrededor, banqueteándose de su miedo, esperando la oportunidad para lanzarse. Y entonces escuchó un estremecedor grito, pero no era el de Lucía. Era una advertencia. «¡Mamá, escapa!». La llamada resonaba en todas partes, clamando por un escape mortal que ahora amenazaba.
Cada parte de su ser se llenó de terror, sin saber si ir hacia la sombra o salir corriendo de la casa. Valeria titubeó, con el corazón acelerado. ¿Qué haré ahora?, se preguntó con angustia, mientras un nuevo giro oscuro surgía ante ella, prometiendo más horror y peligro. La oscuridad sonrió con fuerza, ansiosa por devorarla, mientras las líneas entre el amor y la perdición se desdibujaban en su mente. ¿Podría ella encontrar la manera de salvar a Lucía, resistiendo la oscuridad que ahora amenaza con consumirla? La habitación parecía estrecharse, y el eco del miedo resonaba en su pecho. El sacrificio era solo el principio. Un último susurro helado se deslizó por su espalda, y se intensificó la ominosa risa. ¿Irá Valeria a doblegarse ante el horror que ha desencadenado? ¿O encontrará la fuerza que necesita para enfrentarse a la oscuridad? Las sombras estaban listas para jugar su siguiente carta, y la noche había comenzado su danza macabra. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con arrastrarla de nuevo a la oscuridad. La esencia del terror que había liberado se palpaba en el aire. El eco de su decisión resonaba mientras la sombra se acercaba. Las carcajadas se convirtieron en un murmullo envolvente, cada una arañando su cordura. «Recuerda que no has hecho más que liberar lo que llevas dentro», susurró la figura, su aliento helado acariciando su piel. El ciclo de dolor y sacrificio nunca se rompe. ¿Y si la única manera de salvar a Lucía es dejarte llevar? ¿Estás dispuesta a entregarte a la oscuridad para rescatarla? Valeria sintió que su corazón se detenía. Las palabras de la sombra eran veneno, colándose en cada rincón de su mente. Un hilo de esperanzas se desgastaba, amenazando con partirse en dos. Pero cuando pensó en Lucía, el amor la reconectó con su determinación. «No, no me rendiré», gritó, aferrándose a la luz que aún brillaba como una estrella distante en su interior. Con eso vio cómo la sombra se tambaleaba, como si temiera la luz que aún poseía. Un nuevo grito emergió del espejo, uno que resonó con el eco de su propia angustia. «¡Mamá, estoy aquí!» Era la voz de Lucía, ansiosa y clara, como el cristal roto. La desesperación de la niña atravesó a Valeria como un rayo, dándole fuerza. «Debo actuar, debo salvarla», pensó mientras su pecho se llenaba de una valentía renovada. Sin dudar, Valeria dio un paso hacia el espejo, alzando la linterna con determinación. En cada reflejo vio a su hija, atrapada en un oscuro fondo, su mano extendida, su rostro distorsionado por el terror. El dolor de la madre se alzó como un grito de furia hacia las sombras que comenzaban a cerrarles el paso. Si el amor se alimenta de luz, entonces seré esa luz. Con un grito poderoso, dirigió la linterna hacia el espejo. La luz estalló en una explosión brillante, atravesando la penumbra y rompiendo las sombras que parecían atraparla. «Regresa a mí, Lucía», clamó mientras las figuras comenzaron a gritar y a alejarse. Al cruzar la barrera del espejo, se sintió como un rayo de esperanza enfrentándose a la oscuridad. Era un duelo en el que cada segundo contaba. A medida que la luz se expandía, la figura oscura retrocedió, proyectando imágenes de caos y desesperación. Valeria sintió que su corazón latía nuevamente al ver la sombra debilitándose. «Esto no pondrá fin a tu miserable existencia», gritó, sintiendo que el poder de la luz drenaba la oscuridad en un chorro luminoso. Valeria se acercó al espejo.
Con cada palabra, la luz penetraba más y pudo sentir a Lucía más cerca que nunca. «Por favor, mamá». La súplica de su hija era un canto dulce. Era el eco de un amor que desafiaba a las criaturas sombrías, un mandamiento vital que empujaba a Valeria a seguir. De pronto vio un hilo dorado que conectaba su corazón con el de su hija a través del reflejo. Sin pensarlo, se lanzó a agarrar ese lazo dorado. «Lucía, agárrate fuerte», gritó. La imagen de su hija sonrió, y en ese instante el espejo estalló en fragmentos. La luz estalló, llenándolas de una fuerza inmensa. Las sombras chillaron y se desvanecieron, dejando las risas de los niños resonando en la distancia. En un brillante destello, Valeria y Lucía se encontraron entrelazadas en un abrazo de luz y amor. «Mamá», lloró, y la calidez del vínculo limpió la angustia. Las sombras derrotadas se desvanecieron dejando un susurro de su existencia en el aire. Con el peso del horror desvaneciéndose, Valeria sintió cómo el aliento volvía a fluir en su pecho. «Lo logramos, cariño», le dijo, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. «Lo logramos». Despertar en su hogar fue como regresar de un oscuro abismo. A su alrededor, la luz del sol inundó cada rincón, alejando las sombras que habían atormentado su vida. Valeria miró a su hija, y la sonrisa de Lucía era la respuesta que necesitaba. «Siempre estaremos juntas a pesar del miedo», dijo Valeria, abrazando a su hija, sintiendo el peso del pasado desvanecerse con cada lágrima que caía. Finalmente, habían encontrado una forma de romper la maldición, no a través de la oscuridad, sino unidas por el amor. Así sellaron su destino en un nuevo amanecer, conscientes de que el amor tiene el poder de vencer a la oscuridad. Así como lo hicieron ellas, tú también puedes ser parte de algo más grande. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que podrían tocar tu alma. Dale al botón de like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Necesitamos tu apoyo para continuar creando estos relatos increíblemente conmovedores. Inúndanos en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan emotivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor puede brillar incluso en la oscuridad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.